Yo soy Alberto Escobar, hoy me encuentro en Girardot y la búsqueda de mi historia central comienza aquí, a la orilla del río Magdalena. Río Magdalena. Girardot. Mi propósito es hacer un recorrido por los centros históricos del país. Hoy quiero que me acompañen a conocer un poco más sobre la historia, el patrimonio, la arquitectura y la manera como la gente vive, siente y disfruta del centro histórico de Girardot. En la historia central de hoy indagaremos sobre la historia de esta ciudad que ha crecido y se ha desarrollado por etapas. Visitaremos lo que queda de una plaza que fue diseñada por el arquitecto alemán Leopoldo Rotter, que en su momento fue considerada moderna, eficiente y funcional. Es la plaza antirrísmica, la plaza de aquí, de la plaza de mercado, plaza antirrísmica. Y recorreremos los rieles que han sido declarados como patrimonio nacional. Estos bienes tienen sentido siempre y cuando tengan un uso contemporáneo. Es un pueblo muy bello para vivir, donde toda la vida hemos conseguido lo que tenemos. No tenemos plata, pero tenemos salud en cuando sea para trabajar. Girardot tiene una población estimada de 120.000 habitantes. Está situada a 289 metros sobre el nivel del mar y posee una temperatura promedio que oscila entre 30 y 35 grados centígrados en los días calurosos. Nacido en Girardot como todo girardoteño, muy bueno. El que fundó a Girardot tuvo que haber sido Atanasio Girardot. Girardot de pronto le pusieron ese nombre, el de que lo fundaron. Las ciudades de Colombia no tienen fundador. Es una obsesión de los habitantes de buscarle fundador español que se monta a caballo y blande la espada y corta la hierba y dice que en nombre del rey funda la ciudad. En Cundinamarca ese acto solo se da en Bogotá, en Tocaima y en La Palma. Los otros 100 municipios de Cundinamarca son génesis urbana de pueblos de indios como Fusagasugá, como Cocunubá, que se vuelven después parroquias o sitios espontáneos como Girardot que van surgiendo lentamente. La historia de Girardot parece estar definida por el transporte de sus diferentes modalidades. Antes de la llegada de los españoles, este sitio estaba ocupado por los panches, que pertenecían a la familia de los indígenas Caribe. Era un lugar que ellos habían escogido para pasar este río que se conocía con el nombre de Yuma, o por lo menos es el nombre que ha llegado hasta nuestros días, y que también era la confluencia de varios caminos. El primer reporte histórico que se tiene de este lugar es en el siglo XVI, alrededor del año 1545, cuando el español Martín Yáñez Tafur pasó por aquí y lo denominó como Paso de Canoas, lo que nos permite imaginar cuál era el uso que tenía este sitio. Con el tiempo fue conocido también como Paso de Flandes y ya para el siglo XVII se reconocía como el Paso de Canoas de Montero. Había unos señores de apellido Montero. A raíz de eso hay un barrio que se llama Puerto Montero. Un señor de nombre Pastor Montero ya se había establecido aquí y aprovechando la circunstancia de que este era el paso obligado para muchos caminantes, entonces estableció una pequeña posada. Esa actividad comienza a albergar, a recoger comerciantes, gente que le sirve a los comerciantes y comienza a surgir la población. Para comienzos del siglo XIX, hacia 1800, ya había alrededor de 20 casas en este sitio, que también era conocido como la Chivatera. Porque aquí era mucho criadero de chivas y ovejas, y entonces él donó el terreno para construir las primeras casas de los señores Monteros. Cuando eso, esa época, me decía mi papá que aquí no era el transporte y no solo champán. Champán, una canoa grande donde venía la gente transportando desde abajo, subían hasta Purificación. Este pequeño poblado de la Chivatera, para comienzos del siglo XIX,
no le hacía todavía sombra al puerto de Honda, que seguía siendo muy próspero. Sin embargo, esto parece que no desanimó a dos de sus pobladores, a José Triana y Ramón Buendía, para donar un terreno y crear una nueva parroquia con el nombre de Girardot, en honor a Atanasio Girardot, el héroe de la batalla del Bárbula, que había muerto muy joven. En 1852 un decreto la nombra municipio, pero no porque ese día la hayan fundado, sino porque lleva 40 años haciéndose lentamente. Y le auguraron un gran futuro a esta naciente población que llegó a convertirse en uno de los principales puertos fluviales de este país contra todo pronóstico. Este es el Parque Santander, cuya relevancia histórica radica en el hecho de que en torno a él se gestó el incipiente poblado de Girardot. Inicialmente fue conocida como Plaza de la Constitución, nombre que luego fue cambiado por San Miguel, en honor al arcángel al que fue advocada la iglesia que se construyó justo en su frente. Que bien parece sacada de una película de Walt Disney. La catedral era esa. Y ahora hicieron la catedral que era del centro. Ya esta ya no es catedral, sino iglesia, común y corriente. A juzgar por las fotografías antiguas que se conservan de este lugar, tuvo tiempos mejores. En su centro no se levanta una escultura ni a un prócer de la independencia, ni a un político importante, sino a un héroe más prosaico, el carro. Y por eso quizás sus habitantes tomaron la decisión de convertirlo en un parqueadero. Pues este parque pues lo convirtieron en parqueadero y parte de parqueadero y parte de parque nomás. Los edificios que circundan esta plaza cuentan un capítulo importante de la historia de la arquitectura de Girardot. Uno puede empezar mirando edificaciones de 1 y 2 plantas como esta, construidas con muros en tierra o de ladrillo, para rematar con el edificio del mercado de Leopoldo Rotter, que es considerada como una de las obras más importantes del movimiento moderno de nuestro país. Anteriormente fue diferente, sí, porque ahí había, en ese parque, hubo diversión. La plaza de mercado pues es una plaza histórica. Que hace muchos años la hicieron y así quedó hecha. Una plaza arquitectónica de Girardot, que es la plaza antirrísmica. La plaza de aquí, de la plaza de mercado, plaza antirrísmica. Yo trabajé aquí dentro de la plaza y sé por qué es así antirrísmica. Porque está montada sobre esferas de hierro para que se mueva hacia todos lados y no se desbarata. Y eso es una plaza histórica también porque trae diseños de otros países. Yo no sé quién la haya construido, ¿sí? El nuevo edificio de mercado estuvo a cargo del arquitecto alemán Leopoldo Rotter. Con la subida del nazismo en Alemania, el arquitecto Leopoldo Rotter debe salir de Alemania y llega a Colombia y se vincula al Ministerio de Obras Públicas. La Plaza de Mercado de Girardot se proyecta en el ministerio en 1946, más o menos entre el 46 y el 48, o sea, antes del 9 de abril, y es realmente un ejemplo maravilloso de lo que es la arquitectura moderna. La mejor de Colombia y creo que de aquí de Sudamérica, porque la estructura que tiene no la vemos en ninguna parte. Quizás por ahí en Europa, que tienen unos monumentos y los cuidan de siglos. Yo en ninguna parte he ido y he visto una plaza así. Muy bonita, la estructura es muy bonita. Ah. Esto es un monumento nacional que es muy bueno.
una muy buena atención. Milena, es de las plazas mejores de Colombia. Es la mejor plaza de Colombia, corazón. Mejor que hay. Aquí la plaza es mejor que otras plazas. ¿No lo sabía? Lo digo. Este es uno de los edificios mejor logrados dentro de la carrera de Rother y es probablemente también uno de los mejores exponentes de arquitectura moderna en la historia de la arquitectura colombiana. Es un edificio donde Rother sin duda logra conciliar la poesía con la arquitectura, así estos gansos no estén de acuerdo, en la medida en que utiliza unas columnas que sin duda evocan los samanes o las ceibas, características de Girardot, y que sostienen este gran techo que protege a todos los vendedores del calor de las tardes o de las mañanas. Siempre mantiene fresca, siempre. Hay un clima muy rico. De pronto afuera hace un poquito de calor, pero en el día acá adentro es muy fresco, muy chévere, muy acogedor. En una ciudad que, como todos sabemos, tiene 40 grados de temperatura, pero cuando uno entra a la plaza está en 20 grados. Sin aires acondicionados, sin trucos mecánicos, sino a base de la arquitectura. Tiene una sinuosidad que sin duda recuerda las aguas del río Magdalena que corre muy cerca de aquí. Asimismo, es un edificio que al no tratar de detener la brisa, porque por el contrario invita a que recorra toda la estructura, sin duda captura, dejándola pasar, el alma de Girardot. Pues yo la veo bien, lo que le falta es un retoque muy bonito, pero la plaza está bien hecha. Está toda sucia, cochina. No la han pintado hace muchos años. Entra un alcalde y sale el 70 otro. millones para arreglarla. Se robaron la plata, los 70 millones que para arreglarla, para pintarla en cuando fuera, pero vean, ni las telarañas no le quitan. Todos sabemos lo que le sucede a las plazas de mercado en Colombia, ¿no? Se llenan de puestos donde no es, las afueras comienzan a albergar más vendedores que adentro. A pesar de todo el maltrato, a pesar de todo el abandono, ahí está. A veces el concreto está escoriado, a veces se ven llagas con hierro. Donde no estemos de buenas nos cae encima y hasta algunas nos morimos. Claro, acá Porque todo tú es el de cemento agua. encima de nosotros. Sí, eso es verdad. Es como cuando uno ve una reina de belleza sucia y vestida de harapos. Si uno le lava la cara y la viste bien, pues surge esa belleza. La plaza de mercado ahí está, bellísima. No se ve mucho porque toca como lavarle la cara mentalmente. Pero si eso se hiciera, brillaría como brillaría una gema. El río Magdalena es un río muy bonito. El mejor pescado que se coge es mejor el del Magdalena. Es el mejor pescado. Porque no es que es de agua dulce, lo otro es que es corriente todo, no de aguas estancadas que de pronto el pescado no se alimenta únicamente pero se alimenta de lo que caiga al río nomás. En 1880, finalmente los barcos que tradicionalmente llegaban hasta Honda pudieron seguir remontando el río Magdalena hasta Girardot. Y en ese momento el destino de esta población cambió completamente y empezó a aparecer en el mapa de toda Colombia. En primer lugar porque Girardot pasó a convertirse ahora en el puerto de Bogotá. Y esto era porque quedaba mucho más cerca ir de Bogotá a Girardot que de Bogotá a Honda. Y adicionalmente porque era más fácil ir de Girardot hacia Ibagué, atravesando la cordillera luego a Armenia y de ahí seguir directamente hacia Buenaventura sobre el Pacífico que hacerlo por supuesto desde Honda. De esta manera entonces Girardot empezó a articularse directamente con Bogotá y con el occidente de Colombia y con el resto del país a través del río Magdalena, teniendo una comunicación directa con los puertos de Barranquilla sobre el Atlántico y Buenaventura sobre el Pacífico.
Esto llevó entonces a que el café y el tabaco, que eran los productos que exportábamos en ese entonces, empezaran directamente a salir por el puerto de Girardot. Ahí se venía todo el comercio de Girardot en ese puerto. Ahí llegaba todo lo que era fruta, leña, hojas para los tamales, los animales para sacrificar como eran los cerdos, ovejos. Y llegaba, lo más importante era el plátano, y ahí se empacaba el plátano para mandar a comercializar a Bogotá. El auge de la navegación convirtió a Girardot en el principal puerto fluvial de Colombia, y eso vino acompañado de la necesidad de construir una serie de infraestructuras para poder depositar los productos que llegaban directamente de Estados Unidos o de Europa, o los que salían directamente del país, como por ejemplo el café o el tabaco. En particular el café trajo la necesidad de construir trilladoras. De esta manera en Girardot se construyeron varias de esas trilladoras y otra serie de infraestructuras que lamentablemente, y cuando ya los vapores dejaron de llegar directamente a Girardot, se mantienen abandonadas, como esta. El auge de la navegación fluvial en Girardot se mantendría entre 1880 y 1933, finalmente cuando los barcos dejaron de llegar. Sin embargo, en esos años entraron en acción otros dos medios de comunicación, el avión y el ferrocarril. Hacia 1919-1920 dicen que pues ya en esa época todavía no estaba. Dicen los libros que al fondo, donde estamos en este momento, eran los hangares de Skakta, la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, que se fundó en esa época. Hoy en día, pues, Avianca, conocida por Avianca. El avión llegó a Girardot en 1919, piloteado por Helmut von Kron, un antiguo as de guerra alemán que había participado en la Primera Guerra Mundial y que entonces trabajaba para la aerolínea Skakta. Von Kron había salido de Barranquilla y se tardó aproximadamente 8 horas en remontar todo el río Magdalena hasta finalmente llegar a Girardot, en un viaje que no estuvo exento de contratiempos porque tuvo que acuatizar 4 veces de emergencia. A partir de ese momento entonces Skakta estableció una línea aérea directamente entre Barranquilla y Girardot, y los viajeros podían en Girardot tomar el ferrocarril e ir directamente a Bogotá. El piloto de esa época utilizaba el río como ruta, como guía, como brújula hacia el interior para no perderse de allá hasta acá. Entonces el tipo, ¿qué hacía? Se venía en su avión Junker y iba mirando hacia la parte de abajo, y esa era como la guía del río Magdalena porque salían desde Barranquilla. La vida de von Kron fue tan accidentada como el primer viaje que protagonizó hasta Girardot. Él murió en 1924 en compañía de Ernesto Cortizos, gerente de Skakta, justo en un accidente aéreo frente a Barranquilla. Sin embargo, no fue el avión quien lideró la siguiente etapa en el desarrollo de la historia de Girardot, sino el ferrocarril, como lo veremos a continuación. Bueno, el puente férreo era importante cuando existía el tren, porque ya lo único que lo frecuenta son los peatonales. La construcción del ferrocarril va a protagonizar el tercer momento importante en el desarrollo histórico de Girardot. Y sin duda, la construcción del puente férreo sobre el río Magdalena va a ser uno de sus mejores capítulos. Ese puente es chévere porque es acogedor, tiene un paisaje muy bonito, mi amor. Por todos los lados que lo veamos, se ve todo muy bonito. Para la construcción se contrató a la firma inglesa Armstrong, Whitworth & Company. Ellos se tardaron 7 años en el proyecto porque iniciaron en 1923 y finalmente el puente se inauguró el 1 de enero de 1930. Arquitectónicamente el diseño pues es una belleza, es algo muy lindo porque imagínense que no tiene ni una gota de soldadura, fue hecho con solo remaches, lo iban haciendo por secciones, o sea, empezaron de tierra firme hacia el centro de ambos lados.
Y fueron uniéndolo poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Toda la estructura es en hierro y los parales en madera. Pues ese puente no es de cáscaras de huevo. Para Bogotá era una prioridad comunicarse con Girardot en la medida en que se simplificaba muchísimo la comunicación con el río Magdalena. Y es a partir de este momento cuando ya empieza a hacerse evidente una rivalidad entre Honda y Girardot, una rivalidad que finalmente terminará inclinándose a favor de Girardot a todo lo largo del siglo XX y en la cual el ferrocarril va a cumplir un papel fundamental. El ferrocarril resulta fundamental dentro de la historia de Girardot por varias razones. En primer lugar porque desde un punto de vista urbano la ciudad dejó de crecer paralela al río y empezó a desarrollarse a lo largo de la línea del tren. Eso explica la presencia, por ejemplo, de la plaza del ferrocarril y asimismo del camellón del comercio. La construcción del ferrocarril de Girardot básicamente se unió con otro ferrocarril que era el ferrocarril de la Sabana, que iba directamente desde Bogotá hasta Faca con un ancho de vía de 1 metro, mientras que desde Faca hasta Girardot tenía 91 centímetros. Esto en términos prácticos implicaba que uno tomaba un tren hasta Faca y en Faca tenía que hacer el transbordo para poder continuar su trayecto directamente hasta Girardot y por supuesto pues era algo que consumía mucho tiempo. Finalmente, cuando era ministro de Obras Públicas, Laureano Gómez, él tomó la decisión de reducir el ancho de la vía entre Bogotá y Faca a 91 centímetros y como a partir de 1925-26 ya se pudo finalmente hacer ese trayecto sin interrupciones. Yo alcancé a andar en tren de aquí a Bogotá, de aquí hasta Dorada, Honda, andé en tren, era muy bueno el servicio en tren. Que en todas partes había una estación y habían ventas de comida y se entregaba comida, los vagones entregaban en cada ciudad. Yo me daban las 10, 11, 12 de la noche descargando los vagones, ahora 30 años. Para Girardot fue muy importante la inauguración de este puente porque de esta manera se pudo continuar el trazado del ferrocarril hacia el occidente y se conectó con otro ferrocarril que era el denominado Caquetá-Tolima-Huila, que iba directamente hasta Neiva y se esperaba también que pudiera llegar hasta Florencia, trabajos que finalmente nunca se concretaron. Hoy es la primera línea férrea del país declarada patrimonio. Me correspondió el haberle solicitado al Ministerio de Cultura la investigación necesaria para su declaración, porque se tenía claro la importancia arquitectónica de sus estaciones. Pero a mi juicio, el conjunto de las obras de ingeniería, hablo de puentes, hablo de túneles, viaductos, que tiene el recorrido, es igual importante a sus estaciones. Esta es una de las obras más importantes del patrimonio de la ingeniería en Colombia. Es una estructura hecha completamente en acero que supera una luz de 130 metros y que tiene una extensión que alcanza casi el medio kilómetro. Este patrimonio de ferrocarriles es algo que debemos preservar para futuras generaciones. Lo que sí es muy importante es el diseño de su reciclaje, de su uso contemporáneo. Estos bienes tienen sentido siempre y cuando tengan un uso contemporáneo. Y el turismo creo que va a ser uno de los factores que va a contribuir a eso. Con la construcción del puente vehicular Mariano Ospina Pérez, la tendencia del transporte alrededor de Girardot cambió completamente. En 1950 se demuele el viejo puente para hacer el actual puente Ospina, ese puente metálico grandioso que va a hacer ya la conexión total entre la cordillera central y la cordillera occidental. Y anunció lo que sería ya el periodo de decadencia del ferrocarril.
Con el desarrollo del transporte vehicular, la economía de Girardot cambió por completo y empezó a depender del turismo, una tendencia que se mantiene vigente hasta nuestros días. Si se mira a Girardot en el tiempo, se puede concluir que debe su origen y su primera prosperidad al desarrollo del transporte. Luego va a llegar el turismo, una tendencia que se ha mantenido hasta nuestros días. Sin embargo, es un turismo que no ofrece ningún factor diferenciador porque básicamente se ha beneficiado de un clima que siempre ha estado aquí, que es el clima caliente, de una brisa que afortunadamente ha sido muy benéfica con Girardot y con una serie de piscinas y de ambientes que permiten que la gente venga aquí a divertirse. Sin embargo, en el siglo XXI todo parece indicar que el turismo cada vez va a ser más exigente y va a exigir ciertos factores diferenciadores para que no sea lo mismo bañarse en Girardot que en Tocaima, en Apulo o en cualquier otra parte del territorio nacional. Por eso mi invitación con Girardot sería a que tratara de conciliar su historia del transporte con el turismo y en esa medida le diera un desarrollo al turismo cultural beneficiándose del hecho de que tiene el río que lamentablemente está pasando por un mal momento, pero que dependerá de sus pobladores y probablemente de todos los demás colombianos de encargarse de que vuelva a recuperar parte de su gloria y por supuesto del ferrocarril. Girardot tiene la posibilidad de conciliarse con su historia y por supuesto con su patrimonio al tiempo que puede dotar a su oferta turística de un factor diferenciador que va a resultar indispensable en este siglo XXI que apenas comienza. Historia Central.